Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 34 del Tratado de Sanedrín. Nosotros vimos en la Mishnah, Dine Nefashot Hamelamed Jobá Bitchila, Joser Joser Bo, perdón, Umelamed Zahut. Vimos que una persona, uno de los jueces, que en el veredicto que él tiene ante un juicio de Dine Nefashot, de juicios capitales, decide o considera que esa persona tiene Jehová, es decir, es culpable, se puede echar atrás y ahora decir, no, ahora yo considero, a vista de las nuevas elementos, es inocente. Pero, si desde un principio él dijo es inocente, no puede ahora cambiar de idea. Amar Rab dijo Rab, lo Shanu, esto fue enseñado solamente en qué caso. Ela, Beshaa Masomatan, es decir, cuando los jueces están entre ellos dilucidando. Es decir, ya se presentaron las pruebas, hablaron los testigos. Muy bien, por favor, déjanos salgan para que podamos dilucidar. En ese momento, el que en un principio había dicho yo considero que es culpable, ahora puede venir y decir, ah, no, ahora entiendo que es inocente. Pero el que dijo que es inocente no puede cambiar. Pero Abal, Beshar Gemardín, pero una vez que está dando la sentencia, ahí Melamed Zehut, Melamed Jobá, dice, no, ahí sí que puede cambiar de opinión el que pensaba que era inocente y ahora decir, bueno, ahora yo considero, antes de que se cierre el juicio, considero que es culpable. Pregunta la Gemara. Vamos a traer varias pruebas de varios lugares para ver si esto es así o no. Métibe, enseñaron en una Beraita, en una Mishnah, más adelante, perdón. Le Majorat, Mashkimin, Ubain, המזכה אומר, אני המזכה, מזכה אני, במקומי, והמחייב אומר, אני המחייב, ומחייב אני במקומי. Es decir, nos cuenta más adelante, aquí en el Tratado de Sanedrín, una Mishnah nos dice cómo era, porque dijimos que los juicios de Din Nefashot no se podían juzgar en la noche. Pues lo vamos a ver ahora más adelante también. Es decir, que el veredicto no se daba en la noche, se empezaba en el día. Y si no se llegaba al veredicto antes de que acabe el día, entonces se venía al día siguiente. Entonces, ¿qué decían al día siguiente? Antes de empezar el juicio, venía cada uno y decía, yo que ayer dije que pensaba que era inocente, hoy soy yo y digo que es inocente. Yo el que pensaba que era culpable, aquí estoy y pienso que es culpable. Muy bien. המלמד חובה ומלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור ומלמד חובה. Perdón, creo que me saltó una parte. Ani Mejayev, Umejayev Ani Bingomi. Ahora, si se vuelve atrás en su decisión de ayer, ¿por qué? Porque ya pasó la noche, estuvo pensando, consultó con la almohada, y lo que ayer le parecía una cosa, hoy le parece otra. Entonces ahí puede decir, yo me echo atrás. Es decir, Ani a Mejayev, Mezake Ani. Bien. Abala Melamed Zehut, Eno Yahol, Lachzor, Ulelamed Jobá, pero el que enseña, el que dijo que es inocente, ahora no puede venir a decir que es culpable. Si es así, en el momento del Gemardín, de la sentencia, podría ser que el Mesdaque, que el que decía que era inocente, se eche atrás y que ahora diga que es culpable. Bien, repetimos aquí. Bim Hazru Bahem, es decir, si se retractaron de su pensamiento de ayer, ¿qué dicen? Amelamed Jobá dice Umelamed Zehut. Abalamelame Zehut, Eno Yahol, las dos Ulelamed Jobá. Es decir, tal y como estábamos diciendo. ¿Eso cuándo es? El momento en el que vuelven al día siguiente. Pero ¿qué entiende de aquí la Gemara? Que eso es solamente en ese momento, pero cuando ya están por dar la sentencia, no, ahí también el que decía que era inocente puede decir ahora que es culpable. Entonces, pregunta la Gemara y dice, Veja le majorat. Es decir, al día siguiente, el segundo día, Gemardinu es el día de la sentencia. Entonces la Gemara viene y pregunta, explica y dice, Betamea, según tú que estás diciendo,
le majorat al día siguiente. Masao Matán, Mileka, ¿acaso qué pasa? ¿Que no va a haber un Masao Matán, una negociación, una dilucidación entre los jueces? Si es así, podríamos decir, Kikatane, tal y como enseñamos en la Mishnah, que el Mezaké, el que decía que estaba exento, Hazar, Umehayev Yom Sheni, que no puede el que decía que estaba exento cambiar de opinión y decir que es culpable el segundo día. Estamos hablando de que Beshat Masao Matan. Estamos hablando del momento en el cual van a dilucidar, pero no en el momento del Gemardi. Pregunta entonces la Gemara. Tashma, ven y escucha. Estudiamos ahí en la Mishnah. Si había si había el Bedín que juzga penas capitales, Dinene Fashot, es un Bedín o de 23 o de 71. ¿Qué es lo que pasa si hay una mayoría simple de 1? Es decir, 16 y 17. O hay 35 y 36. 36 que dicen que es culpable y 35 que dicen que es inocente. Dijimos que para declararlo culpable hace falta una mayoría de 2 por lo menos. Entonces, ¿qué? Dice Danine Lukenegedelu, es decir, unos empiezan a hablar con los otros para tratar de convencerlos de cambiar de opinión. H. Had, Mina Mejaibin, Dibre Amezakin, hasta que uno de los que consideran que es culpable acepte los argumentos, los que dicen que es inocente. Pero no dice hasta que uno de los que es inocente acepte los argumentos del que dice que es culpable. ¿Qué quiere decir? Que el que dice que es inocente no puede volverse atrás en su razonamiento. Pero el que dice que es culpable, sí. ¿Y cuándo es esto? Esto es en el Masao Matán. Entonces, en el Gemardim, perdón, en el momento de la sentencia. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Muy bien. Veim ita. Y si me vas a decir que es el momento de la sentencia, también puede el Mesaque, que el que decía que era inocente ahora le puede decir que es culpable. Tenemos una dificultad. Entonces, Litne debería haber enseñado la Mishnah. Nami Ifja, también lo contrario. Es decir, dice, se van a tratar de convencer hasta que uno cambie de opinión, ya sea de los que obliga, de los que dice que es culpable, de los que dice que es inocente. Entonces, dice, Tana, Azehut Ka, Mehadar, Ajobá, Loka Mehadar. Dice, no, al Taná, al sabio que escribió en esa Mishnah, le interesa enseñar que tratemos siempre de hacer que sea zoje, de que sea inocente, pero no le interesa enseñar que tratemos de que sea culpable. Pregunta a la Gemara, Tashma, ven y escucha. De Amar Rabbi Yossi Barjanina, dijo Rabbi Yossi Barjanina, perdón. Umet. Una vez, o en el caso en el cual uno de los sabios, de los Dayanim, que decía que es inocente, se fueron todos a dormir, a descansar para el día siguiente y ese no se levantó, murió en la noche. Entonces, ¿qué pasó? Roí notó que Ilujai de Omed Bin como se lo considera como si estuviese vivo y ahí, ¿por qué? Porque puesto que su opinión era que es inocente, ya está, esa opinión queda. Vema y pregunta a la ¿y por qué? Nema, digamos, Ilu allá Kayam, Hadarbe, a lo mejor, si estuviese vivo, podría haber cambiado de opinión. ¿Por qué me dices que lo vas a considerar como si su opinión de que era inocente se mantiene ahí? A lo mejor, si estuviese vivo, habría cambiado de opinión. Hadarbe. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, de todas formas, dice, Ashta, mija, lo Hadarbe. Dice, ok, es verdad, pero hasta ahora no cambió de opinión, ¿verdad? Entonces, no, se considera que no cambió de opinión. Pregunta entonces la Gemara. Dice, vea Shalhu mitam. Es decir, mandaron un dicho desde ahí, desde la tierra de Israel. El Rabbi Yossi Bar Hanina, Mozaklal. Es decir, las palabras de Rabbi Yossi Ben Hanina, que es la que acabamos de ver, van en contra de la regla general de Rabenu, Mozaklal Rabenu. Entonces responde la Gemara y dice, no decía eso, decía en Mozaklal. No salen de la norma de Rabenu. Tashma, ven y escucha. Estudiamos en la Mishnah
más adelante. Shene sofre adayanin omdin lifnehen. Ejad min ayamin, ejad min asmol. Junto con el tribunal había dos escribas, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué es lo que hacían? Escribían todo lo que pasaba en el juicio, ¿no? Como hoy en los juicios con el dictáfono este ahí que le va dando la máquina. Muy bien. וכותבים דברי המזכים ודברי המחייבים. Y escribían los argumentos de los que eximen y los argumentos de los que culpan. Ahora pregunta la Gemara, Bishlama, yo entiendo dibri amejaivin, que escriban los argumentos de los que culpan. De Mahar, Hazu Ta'ama Harine. Es decir, al día siguiente van a verificar si hay un nuevo argumento. Es decir, esto ya se dijo, esto ya se dijo, esto es nuevo. Si esto es nuevo, necesitamos otro día más para dilucidar. Porque hay un nuevo argumento que tienen que pensar los jueces sobre él. Y entonces vamos a necesitar que se vayan a dormir. O sea, que el juicio duerma un día más, es decir, que se alargue un día más. Ela, Dibra Mezakin, pero las palabras de los que eximen. Maitama, ¿cuál es el motivo? Maitama, ¿por qué se venían a escribir? La Mishum de Ihazu, Taama, Harina, Lehová, Lo Mashgehinan Behu. ¿Acaso no es porque si van a encontrar otro motivo para inculpar, no hacemos caso de él? Y por lo tanto tenemos que escribir el motivo de sus palabras. Después la cámara dice lo, no es así. Dice, Shelo Yomru, Shenaim Ta'ama Ejad, Mishene Mikraot. Dice, no, en realidad, ¿por qué lo escriben? Para que dos sabios no digan un mismo argumento viniendo de dos versículos diferentes. Es decir, que si un sabio dice, no, yo creo que es inocente porque el versículo dice, en Shemot dice esto. Y el otro dice, no, yo creo que es inocente, perdón, porque el versículo en Devarim dice esto. Los dos versículos, me estás trayendo dos versículos para justificar una misma prueba, no existe. No hay dos versículos diferentes que vengan a traer una misma explicación sobre esto. Y entonces se considera como si fuese un solo argumento, un solo juez, un solo voto, por así decirlo. Vamos a verlo aquí como lo dice. Mishene Mikraut. Ujedebae, Mine, Rabbi Asi, me Rabbi Yohanan. Y es como aquello que le preguntó Rabbi Asi a Rabbi Yohanan. Amru Shenaim Tam Echad Mishene Mikraot. Si dos jueces dijeron un motivo de dos versículos diferentes, Mahu, ¿cuál sería la ley? Amarle le dijo Rabbi Yohanan, Emonin Ela Echad Mehen. Es decir, no se les cuenta más que como uno. Es decir, no hay dos jueces que opinan, sino hay uno solo. Menajan Emile, pregunta de Mara, ¿de dónde sabes esto? De que dos versículos no pueden ser una prueba para una misma cosa. Amara Valle dijo, Valle, de Amarcra, dijo aquel versículo. Ahad, diber Elohim, shetaim zo shamati, ki oz le Elohim. Es decir, una cosa dijo Dios y yo escuché dos. Es decir, que de un versículo yo puedo sacar dos enseñanzas. Pero de dos enseñanzas, de una enseñanza no puedo ir a referirme a dos versículos. Dios dice una cosa y yo puedo sacar dos, pero no al revés. Yotze le kama ta'amim, es decir, perdón, kraehad, un versículo puede ser utilizado para varios argumentos. Ven ta'amehad, pero un argumento, ven ta'amehad, yotze mi kama pesuki, mi kama mikraot. No puede salir de varios versículos. De ver Rabbi Ishmael Tana. Así se enseñó en el Betamidrash de Rabbi Ishmael. Uge patish y efotzet sela. Es decir, es como un martillo que hace explotar una piedra. Es decir, el martillo es la palabra de Hashem, por así decirlo, y ¡pum! ¿Qué pasa? Se rompe la piedra en muchos pedazos. Es decir, de la palabra de Hashem puedo sacar muchas enseñanzas, pero no al revés. Muy bien. Mapatish de, igual que este martillo, Mitjalek le kama nitzotzot, es decir, divide la piedra en varias partes. El amikra ejad, entonces un versículo, Yotze le kama teamim, puede servir para varios argumentos. Muy bien, seguimos entonces.
nos explica la Gemara. Ejidame, ¿cómo sería esto? Es decir, ¿qué es que dos versículos o solo versículo daría varios argumentos o yo para un argumento tendría dos versículos? Dice, Ta, Mejad, Mishene Mikraot. Ejidame, ¿cómo es esto? Un solo argumento de dos versículos. Explica la Gemara. Amar Rav Zvid. Dijo Rav Zvid que Ditnan, como se enseñó. Ahora, todo lo que vamos a traer ahora, está en Masejet Zebahim, sobre las ofrendas, cómo hacer las ofrendas, etc. Dice que Ditnan, como se enseñó en la Mishnah. Dice, Mizbach Mekadesh. Es decir, el altar del Bet HaMikdash consagra las cosas. Algo que no sería válido, por el hecho de subirlo al Mizbeach ya no se lo puede bajar. Mizbeach Mekadesh. Et a Raúi. Ahora, ¿qué es lo que puede consagrar? Aquello que es Raúi. Es decir, que podría ser, a Raúi lo, que podría ser sacrificado en el altar, pero por algún motivo ahora no se puede sacrificar. Por ejemplo, se hizo la shejitá del animal para la ofrenda y se hizo con una cabaná equivocada. Ese animal es pagum. Lo subieron al altar. Ya no se lo puede bajar. ¿Por qué? Porque, puesto que es algo que sí se puede sacrificar en el altar, en el momento en el que lo subiste al altar, ya no se puede bajar porque el altar lo consagra. Muy bien. Ahora, dice Rabbi Yoshua Omer, Kola Raúl Leishim, es decir, todo aquello que puede ser quemado en el fuego que está sobre el altar, y Malá, si subió al altar, Velo Yeret, ya no puede bajar. ¿De dónde lo aprende? Sheneemar. Haolá al Moqueda. Es decir, la olá que está sobre el fuego del altar. Moqueda. De ahí aprende Rabbi Yoshua sobre el fuego. Aquello que puede ir sobre el fuego del altar, te puede. Muy bien. Moqueda al. Ma, olá, shirru yaleishim. Igual que la ofrenda de olá que puede ser quemada en el altar. Y Malta, Loteret, si ya subió al altar no se puede bajar. Afkol, Sheur Raúl Leishim, todo aquello que puede ser quemado en el altar. Y Mala, lo Yeret, si subió ya al altar no se lo debe bajar. La Ban Gamliel Omer, Kol Raúl Lamizbeach. Y Mala, lo Yeret, todo lo que puede ser llevado al altar. Si se subió ya no se baja. Neymar, como dice el versículo, mismo versículo. Sí, Haolá al Moqueda al Mizbeach, pero él va a aprender la palabra Mizbeach, del altar. Entonces, ¿qué dice? Dice, Ma Olá, Sheireuya Legabe Mizbeach, igual que la ofrenda de Olá puede ser llevada al altar, y Malta lo tered, entonces si ya subió no se la baja. Afkol, Shehu, Raúl la Mizbeach, todo aquello que puede ser llevado al altar. Y Mala lo yered, si ya subió, no se lo baja. ¿Sí? Betarbayu, y los dos, tanto Rabbi Yoshua como Rabban Gamliel, Mai, que Merrabu, es decir, sobre qué están discutiendo, de Pesulín, es decir, aquello que es Shenifsol Bazara, aquello que se invalidó en la Azara. ¿Sobre qué están hablando? Los dos están hablando del mismo tema, pero están trayendo dos explicaciones diferentes. Bien, Mayetle mi Mokda. Maitele ni Mizbeach. Uno lo aprende de Moquedá, del fuego, Umar, y el otro sabio lo trae de Mizbeach, del altar. Pregunta entonces a la cámara, vea Hatam, mi pligue. Es decir, ahí es una discusión en la halajá. ¿En qué? Si es así, es de Tamejat, no es solamente un mismo argumento, no es una sola cosa, sino es una discusión normal entre dos motivos con dos versículos. De Katane, Sefa, fíjate lo que se enseñó al final de esta Mishnah en Zebahim, en Ben Dibre Rabban Gamliel de Dibre Rabbi Yoshua, la diferencia que hay entre las palabras de Rabban Gamliel y las palabras de Rabbi Yoshua, era solamente Hadam Vanesahim, la sangre y los vinos que se libaban sobre el altar. ¿Por qué? Si Rabban Gamliel Omer lo yardú, Rabban Gamliel que dijo, todo aquello que puede ser llevado al Mizbeach, que no se baje.
el vino se llevaba al Mizbeach, se vertía en los huecos, en los agujeros que había ahí, y la sangre se vertía también en el Mizbeach. Pero para Rabbi Yoshua Omer, Yerdu, se puede bajar si ya lo subieron. ¿Por qué? Porque no va sobre el fuego. Entonces no es que estén discutiendo de un tema con dos versículos diferentes, están trayendo cosas diferentes, una discusión normal que hay como en toda la Gemara. Él ama a Raspapá. Entonces, ¿qué dijo Raspapá? Vamos a traer la discusión de otro lugar. El ejemplo, que de Tania, como se enseña en una veraita. Rabiosia Galileo, Rabiosia Galileo dice, mito Shenemar, del hecho que el versículo nos dice, Kol Hanogea Bamizbeach Yigdash, todo aquello que toca el Mizbeach queda consagrado. Shomeani, yo que entiendo, Ben Raúl, Ben Shenon Raúl. Ya sea que es algo que puede ser ofrecido en el altar o algo que no puede ser ofrecido en el altar. Como por ejemplo un ciervo o una gacela. Talmud Lomar, por eso dice la Torá, que Basim Ben Eshanat Mimim, es decir, los corderitos. ¿Qué aprendemos de aquí? Ma que Basim Reuyim, igual que los corderitos pueden ser ofrecidos en el altar, Afkol, Raúl. Entonces, todo aquello que sí puede ser ofrecido en el altar, entonces ahí, con la Nokia Bamizbeach Yigdash, es sobre eso que se refiere el versículo que se consagra. Rabbi Akiva Omer, ¿qué dice Rabbi Akiva? Dice ahí, ole, hola. ¿Qué aprendemos ahí? Ma, hola, reuya, la lota misbeach, igual que la hola se puede traer al altar, afkol, la raúl. Entonces, todo lo que se puede llevar al misbeach, yigdash, entonces eso se consagra si toca el misbeach. Betarbayu, los dos están hablando de lo mismo. Maika me mato, es decir, Pesule, Bedereshotehem, en sus explicaciones, Mile Kadesh, ¿qué es lo que quieren excluir de que no se pueda consagrar en el altar? Pesule, es decir, cosas que no son aptas del todo de subir al altar. Como por ejemplo dijimos, el ciervo o la gacela. Toda la discusión, y mar, maitele, mi kebasim, un sabio lo trae de la palabra kebasim, mar, maitele, mi meola, es decir, de la palabra ola, todo aquello que puede ser ola. Entonces, tenemos para un mismo argumento, ¿cuál es el argumento? Que algo que es pasul no se puede llevar al altar y los dos sabios que lo aprenden de dos versículos diferentes, es lo que estábamos diciendo que no se podía. Entonces, pregunta la Gemara y dice, ve amar Rabada Baraaba, dijo Rabada Baraaba, Olat Haof Pesula y Kabenayu. Dice, no, en realidad es una discusión entre los dos sobre un tema. ¿Cuál es el tema? La Olat Haof, la ofrenda de Olá de un ave. Esa es la diferencia entre las dos versiones. Man de Maitele, mi kebasim, aquel que lo aprende de la palabra kebasim, de los corderitos, entonces solamente los corderitos, pero la ofrenda de Olá del ave no está incluida ahí. Entonces, aunque suba al altar, no queda consagrada. Kebasim in, abalolot aof, lo, los corderitos sí, pero las ofrendas de Olá de las aves no. Human de Maitele, y aquel que trae su origen me Olá de la palabra Olá, afilo Olá taof, incluso la Olá del ave, Nami también. Entonces, ¿qué es? Es una discusión, es una mahloket normal. Él ama Rabashi, entonces, ¿qué dijo Rabashi? Que de Tania. Vamos a traer otra cosa similar. Como se enseñó en una veraita. Dam yehashev la'i sha'u dam shafach. Es decir, una persona que hace shejitá de un animal para una ofrenda fuera del Betamikdash, dice la Torá, la sangre vertida a esa persona se le considera como que mató a ese animal en vano. Dam Shafach vertió esa sangre. Le rabot zorek, para incluir que aquel que también salpica con la sangre en ese altar externo. Libre Rabbi Ishmael, estas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva que dice, o Zabach. Dice, hola o Zabach, dice el versículo. Entonces, ¿qué dice ahí? Le rabot zorek, para añadir al que vierte, al que salpica la sangre. ¿Por qué? Porque Zebach implica que vas a rociar la sangre. Betarbayu, y los dos, Maika Merabo, es decir, ¿qué es lo que vienen a
¿Sobre qué están discutiendo? Zerika, sobre el hecho de rociar con la sangre en un altar exterior. Y toda la discusión es que Maitele, un sabio, es decir, Rabbi Ishmael, trae su prueba de Dam Yehashev, sangre se le considerará. Umar, Rabbi Akiva, trae su prueba, Maitele, mi Zabach, de la palabra Zabach. Pregunta la Gemara, Amar Rabbi Abau, pero entonces aquello que dijo Rabbi Abau, Shahat, Bezarak, que una persona degolló y vertió la sangre, eh, es decir, de una sola vez, y Kabenayu. Esa es la diferencia. En eso está la discusión entre los dos. Es decir, le digo Rabbi Ishmael, Eno, Hayabela, Ahat. Entonces ahí, según Rabbi Ishmael, solamente hizo una cosa prohibida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque degolló y vertió al mismo tiempo. Hizo una sola cosa prohibida. Sobre eso tiene que traer su ofrenda para reemplazar. Pero Rabbi Akiva, le libré Rabbi Akiva, Hayavstein, tiene que traer dos veces. ¿Por qué? Porque hizo dos cosas prohibidas. Zabaj y Zarak. Porque para Rabbi Akiva, Zarak es de donde aprende él, del verter la sangre. Entonces, responde la Gemara y dice, Haidmar ala, al libre Rabbi Abau Elu. Así fue dicho sobre las palabras de Rabbi Abau. Amar Abaye, dijo Abaye, hable de Rabbi Akiva Nami, también según las palabras de Rabbi Akiva. También podemos entender, Eno Hayab el Ejad solamente debería traer una ofrenda por su error. Solamente hizo una transgresión. De Amarkla, pues dice el versículo, dice con respecto a las ofrendas externas al Betamigdash, Shamta aleo loteja, Shamta hace, ahí, en el lugar que Hashem elija, traerás tus ofrendas y ahí las harás. Arbinhu Rahamana, es decir, la Torá juntó los dos conceptos, Bekuleu, Asiyot, y todo junto es como se hace. Entonces, no hay diferencia. También para Rabbi Akiva podemos decir que eh, de otro pasú que él aprende que no se debe hacer esa ofrenda externa. Y aunque haga Shechitá y Zerika a la vez, entonces también solamente tiene que traer una ofrenda. Lo que estamos viendo, que sí que hay un caso, que es este, en el cual, sobre un mismo tema, es decir, las ofrendas fuera del Bet HaMikdash, cada uno de los dos sabios que hablan sobre ella lo traen de una fuente diferente. Muy bien, estudiamos en la Mishnah. Viene Mamonot Danin. Bayom Begomrim Balaila. Es decir, los dinema monot, los juicios económicos, se empiezan a juzgar de día y terminan en la noche. Dinene Fashot, pero los juicios capitales, Danim Bayom, solamente se juzgan en el día, Begomrim Bayom, y se terminan en el día. Ahora tenemos un simán, Mishpat, Maane, Mata. Dice, Mehane Mile, ¿de dónde sabemos esto? Amar Rab, Gilla, dijo Rab Gilla, Bar Papa, y Amar Krak, dijo el versículo, Beshaftu et Aam, Behol et, juzgaréis al pueblo en todo momento. ¿Qué es todo momento? También de día, también de noche. Pregunta la Gemara Yahis, es así. Tejilat din name, entonces también el principio del juicio puede ser en la noche. ¿Por qué esperamos al día? Que de Raba, como aquello que dijo Raba. De Raba, Rame, preguntó Raba, que Tib está escrito, Beshaftu et Aam, Behol et, juzgarás al pueblo en todo momento. ¿Se entiende? Tanto día como de noche. Ujti está escrito en otro versículo, vaya Beyom en Giloet Banab, y será el día en el que haga heredar a sus hijos, que se entiende, que esta herencia es solamente en el día. Haketzad, ¿cómo entonces es posible esto? Dice Litgilat Din, Beyom, perdón, Beyom Litgilat Din, Balaila Legmardin. Es decir, para el día es el comienzo del juicio y en la noche se puede terminar el juicio. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De herencias, es decir, juicios económicos. Entonces se puede terminar en la noche. Ahora, Matnitin, nuestra Mishnah, que dijo que se puede terminar el juicio en la noche, de lo que Rabbi Meir, no es como lo que dijo Rabbi Meir. De Tania se enseñó una veraita. Allá Rabbi Meir, Omer, así decía Rabbi Meir. Matan Munomar. ¿Qué es lo que significa el versículo? Al pihem yiye kolri bejol naga. Según lo que digan de su boca será toda discusión y toda naga, toda mancha de lepra. ¿Qué quiere decir? Que a priori dice
al pihem, vejimá inyan rabim etzel negaim. ¿Por qué juntan ese concepto de las disputas económicas con las negaim, con las afecciones de tzarat? Es decir, no tienen que ver. Uno es un juicio económico y otro es un juicio que no tiene que ver con multas ni nada, con pagos. Ela. Entonces, dice Makish, Ribim, Lenegaim. La Torah lo que está haciendo es unir los dos conceptos. Las leyes de uno para las leyes del otro. Y viceversa. Entonces, ¿qué dice? Dice Manegaim, igual que los juicios de Negaim, de las manchas, solamente pueden ser en el día, Bayom. ¿Por qué? Porque si no, no veo la mancha. Necesito luz solar, no luz de antorcha. Y así como está escrito, Ubeyom Hera Otbo, y en el día en el que se vea. Entonces, tiene que ser en el día. Avrabim, Arribim, perdón. Entonces, también las disputas, igual que los Negaim, los Ribim, también en el día. Umanegaim, igual que las manchas, Shelo Besumin, que no pueden ser evaluadas por un ciego, porque no ve las manchas. Y escribe, como está escrito, Lejol Mare Enea Cohen, es a toda la vista de los ojos del Cohen, dice el versículo. Avribim, también las discusiones. Shelo Besumin no pueden ser juzgadas por un ciego. Makish, perdón. Y otra cosa que aprendemos. Umakish, Negaim, Rabim, también funciona en el otro sentido. Es decir, de las cosas de Negaim para los Ribim, que dice, Maribim, al revés, de las cosas de las disputas económicas para las manchas. Igual que las disputas económicas, lo de Querubim no pueden ser familiares, ni los jueces, ni los testigos, ni todo. Entonces también, Negaim, también en los Negaim, no puede ser un Cohen familiar que te venga a verificar si tienes tarat o no. Shelo Bekerobim. Pregunta la cámara. Y entonces, si me estás diciendo así, Maribim Bishlosha, Negaim Bishlosha, entonces vamos a seguir comparando. Igual que las disputas económicas se necesitan tres jueces, entonces las manchas de lepra, las afecciones, también se necesitan tres jueces para decir si son tarat o no, o si ya se curó. Bedinu, Vegen, Adat, Notenet. Y así parecería, perdón, y parecería lógico decir así. ¿Por qué? Porque, vámonos, si para juzgar su dinero hace falta tres jueces, Gufó, para juzgar lo que le pasa a su cuerpo, loco Sheken, no con mucha más razón que también haría falta tres jueces. Responde la Beraita. Y dice, Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Beubá el Aarón a Cohen, o el Ahad mi banaba Coanim. Lo traerás tu mancha a Aarón a Cohen, o a uno de sus hijos los Coanim. Es decir, uno solo. Ah, la mata que aprendiste aquí. Shafilo Cohen Ehad, Roetan Again, que incluso que sea un solo Cohen también ve las manchas. Muy bien. Trae ahora la llamará una cosa que pasó. Au Samia. Ese ciego dejaba Beshebebuta de Rabbi Yohanan. Vivía en el vecindario de Rabbi Yohanan. Dejaba de En Dina. ¿Y qué hacía? Juzgaba. Veló amarle Rabbi Yohanan, veló midi. Rabbi Yohanan no le dijo nada, no le llamó la atención. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Que Rabbi Yohanan está de acuerdo con que lo haga? Otra le llamará. Ejiavid. Aji. ¿Cómo es que hizo de esta manera? Que no le dijo nada. Le amar Rabbi Yohanan, sí dijo Rabbi Yohanan, alajá, besta Mishnah. Es una alajá en una Mishnah por defecto. Es decir, una Mishnah que no está en nombre de nadie. Es decir, Rabbi Anasí a priori. Utnan, y está enseñado en la Mishnah de Masejet Nida, Kol Akasher Ladun, Kasher Leaid. Todo aquel que es válido para juzgar es válido para testificar. Veyesh Kasher Leaid, y hay quien es válido para testificar. Ven Kasher Ladun y no es válido para juzgar. La más Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, la tuya suma bejad meenab. Esto viene a incluir al que es ciego de un solo ojo, que es válido para testificar, pero no es válido para juzgar. Rabbi Yohanan, Stama, Ajarita,
Ashkach. Ahora Rabbi Yohanan, ¿qué hizo? Responde la Gemara, dice, el motivo que no le dijo nada a Rabbi Yohanan a este ciego, que van, porque él opina, Shen alajá, se suma pasul. La alajá no es que el ciego está invalidado para juzgar. A pesar de que la Mishnah en Nidá nos dice claramente que es así. ¿Por qué? Rabbi Yohanan está majarite, eshkach, encontró otra Mishnah, esta Mishnah también, que dice de otra manera. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Dine mamonot, danin beyom, begomrim balayla. Ah, perdón. Es decir, en nuestra Mishnah, los dine mamonot se empiezan de día y se terminan de noche. Que tú se suma kasher ladun. Es decir, en esa Mishnah que le encontró, Stam, dice que el suma, que el ciego es válido para juzgar. Porque nosotros estudiamos en nuestra Mishnah que las leyes económicas se juzgan en el día y se terminan en la noche. Así terminan en la noche, Afshen Roim Balaila, a pesar de que no se ve, Af, entonces, el que es ciego todo el rato de uno de sus ojos, también sería válido para juzgar. Porque el hecho de que se termine en la noche me dice que me da igual que se vea o no se vea. Pregunta la Gemara. Mai Ulme de Hai que Stama. ¿Cuál es la fuerza de esta Mishnah Stam? Mihaistama, más que la fuerza de la otra Mishnah Stam. Es decir, Mishnah Stam es una Mishnah que no dice cuál es su autor. Es decir, ¿por qué prefirió Rabbi Yohanan una a la otra? Responde la Gemara y dice, Iba, más si me quieres, vamos a decir que es porque Stamma de Rabim. Porque es una Mishnah Stam que trae la opinión de Rabim, de muchos. Entonces, como son muchos, pesa más. Stam de Rabim, Adif, es preferible. Viva de tema, y si quieres vamos a decir, Mishum de Katanele, Gabe Ilgeta de Dina. Es decir, ¿por qué? Porque está escrito en Masaje Sanedrín, entre todas las otras leyes de los juicios. Pero en Nidá, que tiene una Mishnah así, pues no es el lugar. Entonces, la que está escrita en Sanedrín, que es el tema sobre cómo juzgar, cómo poner los jueces, entonces a esa le voy a dar más peso si estoy hablando de juicios. Muy bien. Pregunta la Gemara. Rabbi Meir, ahora es Rabbi Meir. Ay, este versículo que dice, Beshaftu etaam bejolet, juzgarás al pueblo en todo momento. Que los sabios aprenden de ahí, que también se juzga en la noche. Maidareshbe, ¿para qué lo utiliza él? Amar Raba le aituye Yom Hameunan. Viene a incluir el día nublado, que no se ve mucho, pero es de día. Ditnan, como se enseña en la Masejet Negaim, en Roim et Negaim no se verifican las manchas Beshachrit, en el momento del Shachrit, es decir, justo después del alba, Uben Arbaim, ni en la tarde, cercano a la Shekia, la puesta del sol, Velo Beto Jabait, ni dentro de una casa, Velo Biyama Meunan, ni tampoco en un día nublado. Y Pene, Shekeha, Nirot Abba. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa en esas manchas es cuán claras son. Es decir, el tono es muy importante y el hecho de que no haya una buena luz me puede hacer ver las que son queja, es brillo como si fuesen mate. No sé, esta es traducción personal. Muy bien. Velo Batzaoraim, ni tampoco en la tarde, al mediodía. Pene Sheaza Niret Queja, porque la que es mate va a parecer como brillosa. Muy bien. Pregunta la Gemara. Rabbi Meir, Hay, Beyom, Angilot Banab. Entonces, Rabbi Meir, ya sabemos por qué. Ahora, pero además hay otro versículo. Este versículo que dice el día en el cual haga heredar a sus hijos, que dice ahí es Bayom. Maya Bitle, ¿qué es lo que hace con él? Dice, Ahu, Tibaele. Ese versículo lo necesita Rabbi Meir, Lejeretane, Rabba, Bar Hanina, Kame de Rab Nachman. Para aquello que enseñó Rabba Bar Hanina delante de Rab Nachman. Dice, ve allá, Beyom Angilot Banab, y será el día en el cual él haga heredar a sus hijos. Nos viene a enseñar, Beyom Matá Mapil Najalot.
durante el día tú haces estas herencias. Es decir, haces heredar los bienes. Veía también bien bajalos balaila, pero no lo haces por la noche. Amarle, le dijo Rav Nachman a Rabba Barjanina, ¿acaso puede ser así, que no se puede hacer heredar bienes en la noche? El ameata. Man de Shahiv beyemama. Irtun le bene. Dice, no, no puede ser así. ¿Por qué? Porque aquel que se muere de día, sí, sus hijos van a heredar en el día. Man de Shahiv balaila. Y aquel que muere en la noche, sí, lo irtun le bene. Entonces sus hijos no le van a heredar porque murió en la noche. Dilma, Ladin, Najalot, que a Marta. Entonces dice la verdad, a lo mejor, Shema, Nitkabenet, Ledin, Najalot, a lo mejor se refiere a las leyes de herencias o los juicios de herencias. Shenosim, Oto, Bala, y la que no se hacen por la noche. Que detaña, como se enseña en una velaita. Dice, Velaita, Ibne Israel, Jukat Mishpat. Y será para los hijos de Israel una ley. Dice, Orea, Kol HaParashah, Kula. Es decir, Nistaimá, terminó toda la parashá de Yerusha, de herencias, entera, Belashon Mishpat, con la palabra Mishpat, juicio, para enseñarnos que el padre hace heredar Yerushat Ab, que la herencia del padre puede ser Liyot Din, puede llegar a ser algo que se juzgue. Uge de Rab Yehuda Amar Rab. Y como aquello que dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, que hay casos en los cuales se va a tener que llevar a juicio. Amar Rab Yehuda Amar Rab, dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, Shelosha Shenichnesu Levaker Etajolé. 3 personas que entraron a visitar al enfermo y vieron que está por morir. Les dice, Tenuje Lexde Benejasai Livni Ploni. Y le dice el moribundo, dadle esta parte de mis bienes a fulanito, mi hijo fulanito, y esta parte de mis bienes a mi hijo menganito. Ahora, Ratsu, si quieren estas personas visitantes, bien lo escriben. Ratsu o Sim Din. Y si no quieren, también pueden hacer Din, un juicio. Es decir, Notim Beasmam eta Nehasim, Lehol Ejad Meyerushim Ameforashim. Es decir, ellos son 3, son un tribunal, deciden y dicen, adelante, esta parte para este hijo y esta parte para este hijo. Ahora, pero si son Shnaim, si fueron solamente 2 los visitantes, bien, lo tienen que escribir. Ven o Sindin, y no pueden hacer juicio de ello, ellos no se pueden establecer como tribunal para entregarlo. Amar Rabjizda dijo Rabjizda, lo Shanu, esto fue enseñado, Ela, solamente en qué caso, Bayom, es decir, que esto fue durante el día, a Balbalaila, pero si fue en la noche, Kotbin, tienen que escribir y no se pueden sentar ellos a hacer un tribunal y a determinar para quién va la herencia. Ven o Sindin, no se hace tribunal. Mishum, de Habule, ¿y esto de por qué es? Porque eran 3. Shelosha, Elu, Sheshamu, Balaila, Edim. Ven Ed, nace Dayan. Entonces dice aquí, dice no, el motivo es otro. Vamos a ver cómo llegamos aquí. Rafilu Beyom, en Danin eta Dabar de Atzam, incluso de día no juzgan ellos por sí mismos, sino que vienen a un Bedín y testifican ahí. O escriben en un documento y el Bedín después decide cuál es el motivo. Porque ellos no pueden juzgar por sí mismos, incluso en el día. ¿Por qué? Son de Abuleu, porque ellos son 3 que escucharon en la noche. Entonces, cuando escucharon, se convirtieron en testigos. Y un testigo no se convierte en Dayan, no se convierte en juicio, en juez, perdón. Amarle le dijo entonces Rabba Barjanina, Rab Nachman, efectivamente, ají camina. Así es como yo estaba pensando. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Jisku Beinzo.